Vamos a sumergirnos en la historia del fútbol. Pensemos en cómo un juego que al principio era caótico, brutal, jugado con una vejiga de cerdo, acabó convirtiéndose en el lenguaje universal que une al planeta. El fútbol, el auténtico latido del mundo. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un simple balón, algo tan básico, tenga el poder de detener una guerra o de unir continentes enteros? Para entenderlo, tenemos que viajar muy atrás, a sus orígenes. A ver, imaginemos la escena. Antes de 1863, el fútbol era una auténtica batalla campal. Pueblos enteros peleándose por una vejiga de cerdo inflada en campos que no tenían límites. Era puro caos. Pero ese año, en una taberna de Londres, algo cambió para siempre. La creación de un único conjunto de reglas fue, por así decirlo, el Big Bang del fútbol moderno. Bueno, pues vamos allá. Primera parada, el viaje del barro a las reglas, el momento en que el fútbol, tal y como lo conocemos, nació de verdad. El camino hasta llegar aquí fue larguísimo, ¿eh? Desde juegos chinos antiquísimos como el Wushu, pasando por el caos medieval inglés, el punto de inflexión, como decíamos, es 1863. Con unas reglas claras, el deporte empezó a organizarse de verdad, y todo culminó con la creación de la FIFA en 1904, el organismo que se encargaría de llevar el fútbol a cada rincón del planeta. Pero para mí, lo más alucinante es cómo se expandió. Nació como un deporte de las élites británicas, sí, pero fueron los obreros de las fábricas quienes lo hicieron suyo, quienes lo secuestraron. Y fueron ellos, viajando en barcos y trenes por todo el imperio, los que plantaron la semilla del fútbol en puertos de todo el mundo, como Buenos Aires o Montevideo. Y claro, esa semilla que plantaron germinó, ¿y de qué manera? El fútbol dejó de ser un simple pasatiempo para convertirse en el gran escenario donde las naciones competían, no solo por la gloria, sino para forjar su propia identidad. Y llegamos a un año clave, 1930. Uruguay, un país pequeñito en Sudamérica, no solo acoge la primera Copa del Mundo, sino que la gana. Imaginemos lo que supuso. Por primera vez, el fútbol era una forma de decirle al mundo, que aquí estamos. Y este poder del fútbol para forjar identidades es increíble. Quizá el mejor ejemplo sea el de 1954. La victoria de Alemania Occidental en el Mundial, conocida como el Milagro de Berna, fue muchísimo más que un trofeo. Fue un símbolo de renacimiento, de orgullo, para una nación que estaba completamente destrozada. Vale, en este punto el fútbol ya es un fenómeno global, pero ahora entran en escena ciertas figuras y, ciertas decisiones que lo van a cambiar todo. Pasamos del arte a la industria multimillonaria. Hablemos primero del arte en estado puro. Brasil, Pelé, el jogo bonito. De repente ya no se trataba solo de ganar, sino de cómo se ganaba, con alegría, con creatividad, con una magia que convirtió el deporte en un auténtico espectáculo. Y si Brasil nos regaló el arte, la Holanda de un tal Johan Cruyff trajo la revolución táctica, la revolución cerebral. El fútbol total lo rompió todo. Un sistema fluidísimo donde todos atacaban y todos defendían. El juego se volvió más inteligente, más complejo, pero el cambio de verdad, el que lo transformó todo, fue el económico. Los años 90, madre mía, la Premier League convierte el fútbol en un producto de entretenimiento global. Y poco después, la sentencia Bosman le da un poder sin precedentes a los jugadores, que ya pueden moverse libremente. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Nacen los superclubes, auténticas potencias que empiezan a concentrar todo el talento y, por supuesto, todo el dinero. Y todo esto nos trae hasta hoy, a un fútbol que se define por tres cosas: datos, dólares y una diversidad que, por suerte, no para de crecer. Y si hay algo que define esta era moderna, es la rivalidad, la dualidad entre dos extraterrestres, Messi, la cima del talento puro, y Cristiano Ronaldo, el atleta definitivo. Durante más de una década, su competencia nos regaló un espectáculo increíble y llevó el rendimiento físico y las estadísticas a una dimensión que nunca habíamos visto. Claro, porque el juego nunca para, sigue evolucionando. Hoy en día la tecnología como el VAR o el análisis de datos lo dicta casi todo tácticamente. El dinero llega de nuevas fronteras, creando nuevos centros de poder en Estados Unidos o en Oriente Medio. Y lo más importante, el fútbol femenino está viviendo un crecimiento que ya es imparable, rompiendo barreras y reclamando por fin el lugar que le corresponde. Así que, después de todo este recorrido, volvemos al principio, a esa pregunta que nos hacíamos. Con todo lo que hemos visto, ¿cuál es la respuesta? La conclusión es bastante clara, ¿no? El fútbol es muchísimo más que un juego. Es política, es arte, es un negocio gigante, pero por encima de todo eso, es el único idioma que se habla y se entiende en cada rincón del planeta.
Es la emoción compartida que conecta a quien patea una lata en una calle cualquiera con quien levanta la Copa del Mundo. Y esa es su verdadera magia.